Hola, jóvenes, espero que estén bien. Les estoy mandando este saludo con motivo del Día del Libro y un poco como para exhortarlos, animarlos a que se entusiasmen con la lectura. La lectura es muy importante porque nos abre la ventana al mundo sin necesidad de movernos desde donde estamos. Y estaba pensando qué decirles. Y en realidad creí que una buena manera un poco era comentarles algunos libros que me ha tocado la oportunidad de leer y que son muy interesantes, como por ejemplo tengo acá uno de los volúmenes de la historia de las mujeres, que es una gran obra dirigida por Georges Duby y Michel Perrot. Es una obra maravillosa que cuenta la historia de las mujeres en 4 volúmenes, eh, en- pero en la larga duración, la historia de las mujeres en el tiempo. Y, y, por ejemplo, este volumen que yo les estoy mostrando corresponde al siglo XIX. Y ahí se va dando cuenta entonces de qué es lo que estaba ocurriendo con las mujeres a nivel mundial en el siglo XIX, no solo en Europa, aunque el énfasis está dado desde, o la mirada está puesta desde Europa al mundo. Otro trabajo, por ejemplo, que pensaba que podía ser interesante comentarle es Usos y costumbres de los araucanos, de Claudio Gay. Este es un naturalista francés que fue contratado por el gobierno chileno y que hizo todo un estudio histórico y especialmente sobre la naturaleza, botánico de nuestro territorio. Y este trabajo quedó inédito y fue recientemente encontrado por Diego Milos y fue traducido por él y ha sido editado por Taurus. Es un libro maravilloso que nos muestra cómo era la sociedad y la cultura mapuche previa a la ocupación que se produjo por el Estado chileno en el siglo XIX. Otro trabajo que puede ser interesante es El largo verano de Brian Fagan. Estamos hablando de un antropólogo que explica, digamos, en la larga duración el tiempo y hace un análisis de carácter ambiental. Hoy día una de las cuestiones interesantes que se está viendo es que se están haciendo investigaciones y estudios en perspectiva ambiental. Hubo un tiempo en que la mirada fue esencialmente política, después se avanzó hacia una mirada más de carácter económica, hay después otros momentos en donde los énfasis más bien de carácter social, y hoy día, como estamos en una época de cambio climático, entonces está la mirada de carácter ambiental. Brian Fagan tiene varios libros maravillosos, La pequeña era del hielo, El largo verano, entre otros que les recomiendo. Otro libro podría ser que estuve leyendo en el verano, que, muy interesante, de León Trotsky, La historia de la Revolución Rusa. Voy en el volumen 2, no lo he terminado de leer aún, pero que es muy interesante porque ustedes saben que Trotsky fue uno de los protagonistas de la Revolución Rusa. Después, de hecho, hubo una disputa ahí por el poder con Stalin, de la cual finalmente Trotsky salió, entre comillas, perdedor, ¿cierto? Él tuvo que partir al destierro, terminó viviendo en México, en donde Stalin lo mandó a matar. Eh, por lo tanto, imagínense leer una historia de la Revolución Rusa por uno de los protagonistas de esa revolución que fue tan relevante para la historia del siglo XX. Otro libro que es uno de mis favoritos es un libro que es de Emmanuel Leroy Ladurie, Montaillou, Aldea Occitana. Este es un libro que se editó hace poco en Chile. En realidad, yo la primera vez que lo leí una fotocopia, que el único lugar donde lo encontré fue en la biblioteca de la Universidad Católica de Santiago, y era una fotocopia y la tenían en la biblioteca. Se supone que las bibliotecas no pueden tener fotocopia, era una fotocopia empastada, porque no teníamos una edición en español en Chile. Es un clásico, este libro se editó en los años 70 por este historiador francés y fue un clásico en Francia. Hoy día, lamentablemente, en Chile y en general en nuestra sociedad, eh, tenemos este tema de que la historiografía, la historia Baradit ha permitido que la gente la conozca más, pero la historiografía todavía cuesta que sea valorada socialmente, y no necesariamente los trabajos
de estas características se llegan a transformar en un bestseller, ¿ya? Pero es un clásico, cuenta sobre una aldea que está ahí metida en Francia, en donde básicamente, bueno, la mayoría de ellos eran cátaros, es decir, eran herejes, según la Iglesia Católica en esos años, y ellos entonces fueron perseguidos por la herejía. Entonces fue una persona que incluso después llegó a ser papa, un sacerdote que investigó el pueblo en profundidad y entrevistó a toda la gente porque quería saber, en definitiva, este tema de la herejía, de dónde venía. Estudió toda la trama de la herejía y, esa documentación fue tomada después por este historiador, Leroy Ladurie, que la utilizó para hacer un estudio antropológico de esa sociedad. Es un tremendo estudio, muy entretenido, muy interesante. Y por último, un libro que creo que puede ser interesante para ustedes, y por supuesto que tienen que conocerlo, es una investigación sobre el Parque Nacional La Campana, que editaron, cuya edición lideraron dos amigos, Sergio Elortegui Francioli, que es un biólogo, y Andrés Moreira Muñoz, que es un geógrafo, que es un libro que muestra la riqueza y la biodiversidad y la historia que existe en nuestro hermoso valle de Limache. Un libro muy bien ilustrado, muy bello, eh, y que se los recomiendo, ¿ya? Sale toda la flora que existe en la zona, una fotografía de una enorme calidad, como también les comentaba, hace referencia a la historia, ¿ya? En fin, entonces, ¿qué es lo que les quiero decir en el fondo? ¿Cuál es el mensaje en un día como el día del libro? La importancia de la lectura, la importancia de los libros como ventana al mundo, ya sea a los pequeños universos en los que nosotros nos movemos en nuestros valles, en nuestros espacios más cercanos, a universos psicológicos también, ya no necesariamente universos que tengan que ver con un espacio concreto, a libros que nos abren hacia el pasado, libros futuristas. ¿M? Entonces, los libros son una verdadera ventana a la imaginación. Además, bueno, hay una serie de literatura que ha ido surgiendo este último tiempo. Están los animes, por ejemplo, que también están en formato libro. Entonces, claro, hoy día estamos en una época en donde los libros no tienen la relevancia de hace 60, 70 años atrás. Estamos absolutamente metidos con los medios, ¿verdad?, electrónicos, en fin, pero los libros no debemos cerrar la puerta, debemos seguir leyendo porque nos permiten abrir la mente y nos permiten reflexionar y conocer el mundo de otra forma. Así que bien, les mando un abrazo, un saludo y que estén muy bien y una invitación entonces a que ustedes también lean y tengan sus libros de cabecera. Chao, chao.